la lesión de Hill-Sachs, como vemos, que tiene en la recurrencia un 100% de posibilidades de luxarse, y vamos a estudiar después cuando es on-track y off-track. Y una cosa muy importante que es este trabajo, que se hizo muy famoso en un momento, que es el índice de severidad descrito por Wallot, en donde él hace un score de sus pacientes, ve sus pacientes operados y hace un score. Y le daba a la edad 2 puntos, le daba al tipo de deporte 2 puntos, le daba si es competitivo o no competitivo, si es de contacto o no contacto, si es hiperlaxo o no hiperlaxo, si tiene lesión de Hill-Sachs y si tiene efecto óseo glenoideo. Cuando sumábamos esto y nos daba más de 6 puntos, si le hacíamos una reparación artroscópica a ese paciente tenía un 70% de posibilidad de luxarse nuevamente. O sea, le hacíamos una artroscopía y el 70% de esos pacientes se luxaban. Y fíjense, pacientes menores de 20 años, 2 puntos. Pacientes que participan en el deporte competitivo, 2 puntos. Pacientes que practican en deporte de contacto, 1 punto, hiperlaxo, 1 punto. Es cualquier chico de 20 años. Le hacemos una artroscopía, el 70% se vuelve a luxar. O sea, ¿y él qué propone? Hacer una cirugía de la Target. Entonces esto nos pone en evidencia que el tratamiento artroscópico en estos pacientes jóvenes generalmente tiene mal resultado. Por eso es muy importante ver esto, que si bien hizo mucho ruido en su momento, ahora no tiene tanto, pero es muy importante ver qué pasa, sobre todo el tipo de deporte. Fíjense, ¿es lo mismo un deporte de colisión que un deporte de contacto? No, no es lo mismo. Fíjense que deporte de colisión es el rugby, los deportes de lucha es el handball, es el básquet, esto es deporte de colisión. No es lo mismo un delantero de fútbol que hace deporte de contacto. El CrossFit, cuando hablamos del snatch, fíjense, este es un paciente que se luxó haciendo CrossFit, en donde está levantando 100 kilos con el hombro acá en abducción rotación externa. Entonces el CrossFit, con el snatch, el rugby, las artes marciales, lucha, judo, handball, deporte de contacto de alto nivel, a esos pacientes lo podemos nombrar deporte de colisión, pero no todos los deportes son de colisión. Bueno, ahora una vez que se luxa, tratamiento conservador y quirúrgico es lo mismo. Fíjense lo que pasa después del primer episodio. Hay un grupo que se hizo tratamiento conservador y otro grupo de tratamiento artroscópico o a cielo abierto inicialmente. Después del primer episodio, el tratamiento conservador tiene un 70% de recurrencia. Paciente que no se opera, 70%. Paciente operado, 13,1%. Otro trabajo de Giuseppe Milano en sus pacientes, 71% de recurrencia en paciente no quirúrgico, tratamiento quirúrgico 17%, o sea, artroscópico, banca artroscópica o la Target, y la vuelta al deporte un 71 al 90% con tratamiento quirúrgico y solamente el 50% con tratamiento no quirúrgico. Por eso, después del primer episodio, se precomienza el tratamiento quirúrgico. Menores de 16 años, con cirugía de la Target, un 7%. Fíjense esto, menores de 16 años, con cirugía de la Target. Fíjense, esto nos dice que la cirugía de la Target se puede hacer a edades tempranas en los pacientes. Una revisión sistemática que compara el quirúrgico con no quirúrgico. Fíjense, 58% no quirúrgico, 9% quirúrgico y a cielo abierto y artroscópico prácticamente el mismo resultado. Entonces, después del primer episodio, la cirugía tiene mejor resultado. Luxación recurrente. Epa, ¿qué pasó acá? Bien, respecto a los factores de riesgo que ya estamos viendo, Calvo ya hablaba de las lesiones óseas, pero fue uno de los primeros que habló de los defectos óseos en un trabajo en 1984, Rowe Carter, en donde sus cirugías de banca artroscópico veía que había de 20 cirugías 2 que se volvían a luxar, que esos 2 tenían un defecto óseo glenoideo, tenía una glena que estaba impactada. Ese fue el primer artículo que empezó a hablar de la reluxación y los defectos óseos en los pacientes operados. Pero el primer trabajo que pone y habla es el trabajo de Burkhardt y de Beer, en donde impone el concepto de lesión de Hill-Sachs con enganche y de perinvertida.
Y entonces se empieza a hablar de los defectos óseos humerales y efectos óseos glenoideos. Y dice que si toda la glena no está presente y tiene un defecto óseo glenoideo, ese paciente se va a luxar. Y habla de que en sus pacientes operados que hacían deporte de contacto con defecto óseo, el 89% se volvía a luxar. O sea, pacientes con defecto óseo que hacían deporte de contacto, después de la artroscopía, 89% se luxaban. Y lo que se producía era la lesión de Hill-Sachs con enganche. Fíjense, en la abducción-rotación externa, cómo se engancha la lesión de Hill-Sachs en la glena. Entonces él decía que el defecto óseo humeral puede ser enganchante o no enganchante, y el defecto óseo glenoideo puede ser una perinvertida o un Boni-Bankart. Y así empezamos a hablar de las lesiones de Hill-Sachs con enganche, en donde la dirección de la lesión del Hill-Sachs tenía que ver con la posición del brazo en el momento de la luxación. Y ahí llegamos a Itoy y con el concepto del glenoid tract, que es muy importante que lo entendamos este concepto, porque si no entendemos el concepto del glenoid tract, no vamos a poder entender cuál es el algoritmo de tratamiento. ¿Qué decía Itoy? Hablaba de la relación que tenía la glena con el húmero. Entonces, marcaba la relación de la glena con el hombro en abducción, rotación externa, y 0 grado de abducción, que esta es la relación de la glena con el hombro en rotación externa, 0 grado de abducción, a 30 grados de abducción y a 60 grados de abducción. Entonces marcaban en la glena marcaban en la cabeza del húmero cuál era la superficie de la glena que estaba relacionada en el húmero en estas posiciones de abducción, rotación interna, y la iban marcando a medida que iban moviendo el brazo. Esto un estudio cadavérico. Y así se determinó esta superficie que está acá. Esa superficie se llama glenoid tract. O sea, es la relación que tiene la cabeza del húmero con la glena en rotación externa de 0 grado a 60 grados. O sea, la pista, la superficie de unión, de contacto de la glena con la parte posterior del húmero. ¿Qué relación tiene esto con la lesión de Hill-Sachs? Si la lesión de Hill-Sachs es lateral y está dentro de esa pista, no engancha. Fíjense que acá está la lesión de Hill-Sachs, acá está la glena, y esas lesiones no enganchan. Pero ¿qué pasa cuando la pista y la relación de la lesión de Hill-Sachs está medial o fuera de la pista? Esa lesión es una lesión enganchante. Entonces, como decía, fíjense acá tenemos dos conceptos de lesión de Hill-Sachs enganchante y no enganchante. Cuando la lesión de Hill-Sachs está dentro del glenoid tract, no engancha, y cuando la lesión de Hill-Sachs está fuera del glenoid tract, sí engancha. Entonces es un concepto muy importante para ver si la lesión de Hill-Sachs engancha o no engancha, porque si engancharía, haría fracasar la cirugía artroscópica. Ahora bien, el ancho de la glena, depende si la glena está intacta como acá, que es toda la glena, o como dijimos que hay defectos óseos glenoideos con las sucesivas impactaciones y luxaciones, la glena se achica. Y si se achica, ¿qué se va a achicar también? El glenoid tract. Entonces, una lesión de Hill-Sachs, que en una glena normal podría estar dentro de la glena y no enganchar, cuando hay una compactación de la glena, se transforma en una lesión de Hill-Sachs enganchante. Por eso es tan importante este concepto de glenoid tract para que entendamos toda la dinámica de la inestabilidad de hombro. Entonces, el glenoid tract es el área de la cabeza humeral en contacto con la glena en abducción y rotación externa. Ese es el concepto de glenoid tract. ¿Y para qué sirve? Para saber el glenoid tract, si está dentro la lesión de Hill-Sachs no engancha, pero si está fuera, sí va a enganchar. Posteriormente habíamos hablado de 2000, 2007, 2014. ¿De quién habíamos hablado? De Itoy, de Burkhardt, y acá Giovanni Di Giacomo lo junta a Itoy y a Burkhardt y habla de un efecto bipolar, porque uno había hablado de las lesiones enganchantes, otro había hablado del glenoid tract, pero ¿qué pasa cuando juntamos los dos conceptos? Fíjense el tiempo que iba pasando de artículo a artículo. Estábamos hablando de los defectos óseos bipolares durante la dinámica. Entonces veíamos que si la lesión está dentro del glenoid tract no engancha, fíjense esta lesión de Hill-Sachs acá que no engancha,
vean la lesión de Hill-Sachs que no engancha, eso se llama on-track, o sea, cuando la lesión de Hill-Sachs es on-track es no enganchante. Y fíjense cuando la lesión de Hill-Sachs es off-track, ahí engancha. ¿Ven cómo enganchó la lesión de Hill-Sachs en la glena? Entonces las lesiones off-track van a enganchar y esas algo hay que hacerle, por más que le hagamos un tratamiento artroscópico, sí van a enganchar. Entonces quedó claro ese concepto y a lo largo del tiempo que es el glenoid tract, es la relación del húmero con la glena. Cuando la lesión de Hill-Sachs está dentro del glenoid tract es no enganchante, pero cuando está fuera de la lesión de Hill-Sachs es enganchante. Entonces la lesión bipolar, tenemos la lesión de Hill-Sachs medial, es la que engancha, el defecto óseo glenoideo que va a achicar el glenoid tract y lo va a hacer enganchar y da mayor posibilidad de enganche. Y así presentan este algoritmo de estudio que es muy primario. Hablan de cuando el defecto óseo es del 25% y hay una lesión de Hill-Sachs que no engancha, el tratamiento con una cirugía de Bankart artroscópico es suficiente. Pero cuando el defecto óseo es de 25% glenoideo y hay una lesión de Hill-Sachs que engancha, a la cirugía de Bankart hay que agregarle un remplissage. ¿Qué es el remplissage? Ponerle unos tornillitos al defecto óseo glenoideo, a la lesión de Hill-Sachs para dejarla extraarticular. Cuando el defecto óseo glenoideo es mayor del 25%, eso por más que le hagamos un remplissage se va a luxar y habría que hacer una